volvemos al ámbito nacional porque un niño se debate entre la vida y la muerte luego de haber sido afectado con la explosión de un transformador de la ANDE debido a conexiones clandestinas. Actualmente los médicos tienen un pronóstico reservado porque se encuentra en terapia intensiva. Fueron pocos los minutos de alegría de la fiesta patronal que terminó en una verdadera tragedia. Un niño de 12 años lucha por su vida tras sufrir quemaduras en un 30% en su cuerpo, principalmente en el rostro y en las vías aéreas respiratorias. Cuando todo era alegría en el festival en Cañada San Rafael de Luque, por el santo patrono, explotó un transformador provocando un incendio en la calle, alcanzando al pequeño y a otras personas. La desesperación sucumbió entre las familias. Hubo una llamarada gigantesca y posiblemente mi hijo lo que llevó la peor parte. Ignacio, esta situación de ayer, ¿había un tipo de conexión sobrecarga en una casa con mucho artefacto, calecita? No sé si ellos tienen conexión, no puedo decir que... No. Según la ANDE, hubo una fuerte sobrecarga por la conexión irregular de los equipos de sonido, casillas y un parque de diversiones en el lugar. El niño se encuentra en terapia intensiva y con pronóstico reservado, y los médicos esperan con los medicamentos y cuidados que posee en las próximas horas de que hayan noticias positivas sobre el niño. Hay riesgo de vida, porque tuvo una quemadura importante de las vías aéreas. Él aspiró. Cuando hay una quemadura así en la zona del rostro, generalmente se aspira fuego. La quemadura que tuvo es impresionante, parece plástico que se salía de su piel. La quemadura es de pie a cabeza. La ANDE se puso a disposición de la familia para lo que hubiera lugar. Otras 12 personas, entre ellas 4 niños, también resultaron heridas en este grave accidente. Además, ya se anunciaron intervenciones a conexiones clandestinas y multas a quienes no actualicen sus datos de consumo y medidores. De manera a poder cubrir todos los gastos que tenga el paciente en su tratamiento de recuperación, ¿verdad? El padre del internado no maneja información certera de los organizadores y de por qué realizaron las estiradas de energía desde el transformador, que según la ANDE, ni con las altas temperaturas de la semana pasada, sufrió avería alguna.